A ver, yo quería tratar dos temas que son distintos, relacionados con la argumentación, ambos. Son distintos. Uno, destinado un poco a dar un repaso a lo que ya he venido diciendo antes, las cuestiones, cómo a través de la interpretación los jueces pueden ejercer un poder extralimitado. Y el otro, destinado a la última cuestión a la que me he referido en la charla de antes, a la cuestión de la prueba, de la necesidad de prestar atención también al ejercicio racional de las decisiones probatorias. Por lo que más o menos estoy viendo de los tiempos que tenemos, yo creo que no me va a dar tiempo, que no va a haber un espacio para tratar de manera un poco relajada y también con vuestras intervenciones, etcétera, los dos temas. Así que no sé si hago bien, pero creo, lo acabo de decidir así a bote pronto, que voy a dejar arrinconado el primer tema, entre otras cosas porque le he echado un vistazo al programa y he visto que esos temas los habéis tratado mucho, y centrarme más bien en el segundo, en el relativo a la prueba. No sé, Wendy, ¿hago bien o...? Yo cuando mandé un poquito el programa que iba a seguir, el temario que iba a seguir, os mandé como dos textos de referencia, en realidad dos textos para tener algo, por si alguien quería echar un vistazo, y esos dos textos marcan un poco los dos temas a los que me refería. Voy a despreciar por el momento el primero, las cuestiones de interpretación constitucional, y me voy a centrar en el segundo, en los temas de prueba. Bueno, antes decía que la teoría de la argumentación, que ha experimentado un desarrollo sencillamente espectacular, se ha enfocado fundamentalmente en el análisis de los problemas interpretativos, en el análisis de la quaestio iuris, en la respuesta a la pregunta ¿qué dice el derecho?, para resolver el asunto que haya que resolver. Pero ha descuidado los problemas de la prueba, los problemas relativos a la fijación de los hechos. Como si no hubiese problemas, como si la prueba de los hechos no planteara ningún problema, o lo que es peor, como si planteándolos no hubiera más remedio que dejarnos llevar por la subjetividad, por la extrema discrecionalidad, cuando no por la pura arbitrariedad, es decir, como si no hubiera nada que hacer. Este descuido de la teoría de la argumentación hacia los problemas de la prueba es un tanto sorprendente. Y es sorprendente porque la mayoría de los problemas que se presentan en la práctica diaria de la jurisdicción son problemas de prueba, no son problemas de interpretación del derecho. Afortunadamente, ¿no? Si cada vez que un juez o un tribunal tiene que dar una respuesta jurídica a un caso, tuviera que replantear qué dice el derecho para resolver esa cuestión, la práctica judicial sería una actividad inacabable y completamente ineficaz. Esto no es así. De hecho, cuando la teoría de la argumentación se fija en los problemas interpretativos, se fija en realidad en una parte muy pequeña de la actividad interpretativa de los jueces y tribunales, porque la mayoría de los asuntos hay un acuerdo generalizado en la comunidad jurídica sobre cómo hay que responder, ¿no? Por eso hay quien dice que en realidad las teorías de la argumentación se fijan en una pequeña minoría de problemas. La mayor parte de los casos, sin embargo, sí plantean problemas de prueba.
sí plantean problemas de fijación de los hechos. Además, el descuido al que me refería antes es también sorprendente porque cualquiera que tenga o que esté familiarizado o que preste un poco de atención a cómo se resuelven los casos, sabe, aunque solo sea de manera intuitiva, que la prueba se desenvuelve casi siempre en un contexto de incertidumbre, a veces en un contexto de radical incertidumbre. Sabe que el juicio sobre los hechos es tan problemático o más que el juicio sobre el derecho. Sabe que en la fijación de los hechos los jueces muchas veces son más soberanos que en la interpretación de las normas, que tienen un poder discrecional, por así decirlo, aunque esta no sea la palabra o el concepto más ajustado, que en la interpretación del derecho y, por tanto, que pueden ser también más arbitrarios. Precisamente por eso, en los últimos años, casi en las últimas 2 décadas, diría yo ya, se han realizado importantes análisis epistemológicos sobre el juicio sobre los hechos y creo que hoy podría decirse que, al menos desde el punto de vista teórico, están ya bastante superadas concepciones irracionales de este juicio que lo convertían en una especie de zona opaca al control racional, en una especie de campo de soberanía absoluta del juez, en el que el juez era soberano y, por tanto, no tenía que rendir cuentas del poder que ejercía. En la estela de todos estos análisis a los que me acabo de referir sobre el juicio sobre los hechos, lo que yo pretendo hacer aquí, en este tiempo que tengamos, es dar una somera pincelada sobre los problemas que presenta la prueba de los hechos desde el punto de vista de su estatus cognoscitivo. Quiero decir con ellos que no se trata de un análisis procesal, de un análisis que se pregunte qué dicen las normas procesales sobre la prueba, cómo está regulada la prueba en los concretos sistemas jurídicos, entre otras cosas porque, además, un análisis de este tipo requiere consideraciones particularizadas sobre cada sistema en concreto. Se trata de un análisis, como digo, epistemológico, que se pregunta por la prueba como un tipo especial, como un tipo particular de conocimiento sobre los hechos que se lleva a cabo en el proceso. Y esta pincelada o este pequeño repaso que pretendo hacer sobre los problemas de la prueba, con el objeto de poner de relieve que la afirmación de que algo está probado, es decir, la declaración, o que no está probado, la declaración, en definitiva, de hechos de la sentencia, representa también un enorme ejercicio de poder. Un enorme ejercicio de poder del que, además, pueden derivar consecuencias muy adversas, porque esa declaración de hechos probados puede no responder a la verdad, puede ser errónea. Y que, por consiguiente, hay que extremar todas las cautelas para evitar que se produzcan los errores. Es decir, para aproximar lo más posible la declaración de hechos de la sentencia a la verdad. ¿Por qué ha sido la prueba la gran olvidada de las teorías de la argumentación? Bueno, yo creo que ha sido la gran olvidada porque han funcionado, no solo en la teoría, sino también en la praxis, en las intuiciones de los juristas, han funcionado 2 concepciones sobre la prueba distintas, extremas, pero igualmente negativas. De un lado, a veces se ha actuado con una gran confianza en que en el proceso se alcanzara la verdad. Por supuesto, cualquiera sabe que esto no es así, que se puede cometer errores,
pero se ha impuesto muchas veces una manera de hacer frente a las cosas, una manera de ver las cuestiones sobre la prueba, como si cuando se realiza todo de manera correcta, se pudiera confiar en que el resultado corresponde a la verdad. O ha funcionado también la concepción justamente contraria. A veces lo que se ha mantenido es una visión bastante pesimista o escéptica sobre la prueba. Una visión basada o anclada en la idea de que la valoración de la prueba es una actividad inevitablemente contaminada, una actividad donde inevitablemente los jueces proyectan sus ideologías, sus pasiones y a veces sus puros prejuicios. Esta visión está bastante bien representada por el realismo jurídico norteamericano, ¿no? Sobre todo por la concepción más radical, la concepción de Jerome Frank, la que entiende que los jueces dictan sentencia con el estómago, la que entiende que a la hora de valorar los hechos se dictan o se proyectan en esa valoración, en esa decisión probatoria, elementos que no tienen nada que ver con el conocimiento del mundo. La idea de que funcionan las intuiciones, que funcionan las corazonadas, que funcionan los cálculos de consecuencias que va a tener la decisión en la sociedad, o que funcionan muchas veces los puros prejuicios. Estas dos visiones extremas sobre la prueba deben ser completamente rechazadas. Ni el juicio sobre los hechos puede concebirse como un juicio abocado irremediablemente a la subjetividad, cuando no a la pura arbitrariedad de los jueces, porque es un instrumento de conocimiento y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo la pretensión de alcanzar la verdad en el proceso. Además, las concepciones escépticas son especialmente negativas, porque terminan avalando, terminan legitimando una especie de todo vale. Cualquier decisión probatoria puede ser aceptada, puede funcionar, lo que termina siendo, aparte de ineficaz, bastante frustrante, ¿no? Sobre todo para el justiciable. Ni esto puede aceptarse, ni puede aceptarse tampoco la concepción contraria. La prueba es un instrumento de conocimiento, naturalmente, pero es un instrumento de conocimiento que no ofrece certezas absolutas, que no ofrece resultados concluyentes. Es un tipo de conocimiento que es esencialmente frágil y limitado, porque está sometido, a diferencia de otros conocimientos, a numerosas limitaciones. Las limitaciones que padece el conocimiento judicial sobre los hechos son de tres tipos. Yo las dividiría así. Por un lado, con limitaciones epistémicas, limitaciones que tienen que ver con cómo conocemos y cómo razonamos, sobre todo con cómo conocemos hechos del pasado que no hemos presenciado y cómo razonamos sobre los mismos, limitaciones de este tipo. Hay también otro tipo de limitaciones que podríamos llamar institucionales, limitaciones que tienen que ver con la existencia en el proceso de razones jurídicas y no epistémicas, que se imponen sobre la finalidad cognoscitiva del proceso, y también limitaciones humanas, diría yo, factores subjetivos o irracionales que inciden inevitablemente en cómo valoramos los hechos, por tanto, que pueden influir en la decisión que adoptamos. Lo que quiero hacer es un pequeño repaso por estos tres tipos de limitaciones.
Bueno, y antes de nada, por una cuestión, digamos, metodológica, de orden, si les parece, yo voy a ir desgranando de manera, espero que un poco ordenada, los puntos centrales o las ideas centrales que me gustaría resaltar. Pero también, para que la charla sea un poquito más fluida, pues yo creo que es bueno que si tienen alguna, bueno, si quieren realizar alguna intervención sobre cualquiera de los puntos que toquemos, pues levantan la mano y así podemos hacer esto algo más interactivo. Empezaré por las limitaciones epistémicas. Bueno, poner de relieve las limitaciones epistémicas que el conocimiento de los hechos padece ha sido probablemente la aportación central que han realizado los estudios sobre epistemología judicial a los que antes me refería. Todos estos desarrollos se han centrado en esta cuestión, en un análisis cognoscitivo del conocimiento de los hechos. En un análisis centrado en ver, en reconstruir cómo conocemos los hechos y en poner de relieve, por tanto, cuáles son las debilidades de ese conocimiento. Si tuviese que resumir los postulados centrales, las ideas centrales de todas estas aportaciones, y naturalmente dejando a salvo que no todas ellas ponen el mismo acento en las cosas que yo voy a expresar aquí, pero más o menos, si tuviera que resumir todas estas aportaciones, lo haría de la manera siguiente, y es lo que voy a hacer. Voy a hacer un pequeño repaso de cómo han reconstruido mayoritariamente todas estas teorías sobre el conocimiento judicial de los hechos, este conocimiento. Las teorías parten, la mayoría de ellas, no todas, de algo que es intuitivamente obvio. La idea de que la prueba se endereza a averiguar la verdad sobre los hechos litigiosos que han originado el conflicto. Algo, digo, obvio, casi para cualquiera. La prueba es un instrumento de conocimiento. Por tanto, es un instrumento que lo que pretende es averiguar esa verdad sobre los hechos litigiosos. En un proceso penal, pues los hechos que constituyen la acusación. En un proceso civil, los hechos controvertidos que son objeto de la demanda. En un proceso administrativo sancionador, los hechos que justificarían la aplicación de la sanción. En un proceso laboral, los juicios los hechos que permiten calificar las relaciones laborales de una manera o de otra, o los que permiten decir si se ha incumplido o no una cierta normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. Los hechos que han originado el conflicto. Afirmar que la prueba es un instrumento de conocimiento, que es esta primera axioma, por así decir, intuitivo, es importante porque supone rechazar de entrada la concepción persuasiva de la prueba. Es decir, supone rechazar de entrada esa visión de la prueba, esa concepción de la prueba que entiende que la finalidad primordial de la prueba es persuadir al juez o al tribunal para que dicte una resolución favorable. ¿Y por qué supone rechazarla? Bueno, pues porque la persuasión del juez es un proceso psicológico, es un estado psicológico y, por tanto, es un estado que puede alcanzarse con pruebas, naturalmente, pero puede alcanzarse también con cualquier otro elemento que pueda llevar a fomentar esa persuasión. Por ejemplo, apelando a las emociones, a la puesta en escena. Esto lo vemos muchas veces en las actuaciones de los abogados. Apelan todo lo posible a elementos que puedan conducir a la persuasión del tribunal más allá de los instrumentos de conocimiento.
La concepción persuasiva de la prueba puede ser propia o adecuada para los abogados, naturalmente, porque la finalidad de los abogados, lo que pretenden los abogados, es que el tribunal dicte una resolución favorable a los intereses de su cliente. No les importa si esa resolución está basada en hechos verdaderos. Su interés es otro. Su interés es ganar el pleito. Su interés es que el juez les dé la razón. Para ellos puede valer esta concepción. Pero para los jueces esta concepción no puede valer, porque los jueces tienen el deber institucional de dar una respuesta al conflicto basado en los hechos que efectivamente sucedieron. Por tanto, esta idea primera de que la prueba es un instrumento de conocimiento que lo que pretende es buscar la verdad. Ahora bien, probar los hechos, probar que estos hechos o que los enunciados que los describen son verdaderos, no es algo fácil, o por lo menos no siempre fácil. Hay casos en los que es extremadamente complicado. El juez no tiene un conocimiento directo de los hechos litigiosos del conflicto. El conocimiento que tiene es a través de las partes, a través de las declaraciones de las partes, que normalmente hacen declaraciones contradictorias o por lo menos incompatibles sobre los mismos hechos. Y por tanto, el juez se enfrenta a la necesidad de esclarecer quién dice la verdad o cuál es la verdad, si es que alguno la dice. Por eso, de entrada, para el juez, esas afirmaciones de las partes sobre los hechos del conflicto en realidad son hipótesis, enunciados que aceptamos en principio, que aparecen en principio como verdaderos, pero que en realidad no sabemos si lo son o no. Enunciados cuya verdad hay que comprobar. De hecho, muchas veces, sobre todo en el proceso penal, se utiliza esta terminología. La hipótesis de la acusación, que describe los hechos de esta manera, la hipótesis de la defensa, que sostiene que las cosas pasaron de esta otra. ¿Y cómo comprueba el juez la verdad de estas hipótesis? ¿Cómo emite su juicio sobre los hechos? Pues lo emite exactamente del mismo modo que cualquier persona normal y corriente emite diariamente juicios sobre hechos del pasado que no ha presenciado, mediante información y mediante el razonamiento. Estos son los dos elementos. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. No hay otro modo de hacerlo. Los jueces necesitan información para probar los hechos. Y esa información es la que entra en el proceso a través de los medios de prueba, a través de las declaraciones de las partes, a través de las declaraciones de los testigos, a través de las declaraciones o de los informes de los expertos, a través de documentos, a través de grabaciones, a través de vestigios recogidos en lugares relevantes o mediante otras pruebas de convicción que proporcionen datos o información que puedan ser útiles para esa finalidad cognoscitiva del proceso. Y a partir de todas estas informaciones, lo que tienen que hacer los jueces, como cualquiera de nosotros si nos enfrentáramos a esa tarea, es razonar. Razonar, por así decirlo, en dos niveles o en dos pasos. Primero tienen que valorar cuál es el crédito o la fiabilidad que todas esas informaciones merecen. Tienen que valorar cuál es el crédito, la solidez que tienen esas pruebas, la credibilidad que podemos depositar en todas esas pruebas o informaciones. Y después lo que tienen que hacer es evaluar cuál es el apoyo que todas esas informaciones o pruebas prestan a la hipótesis que se pretende probar, a la descripción de los hechos litigiosos. Y por último, tienen que decidir si ese apoyo que prestan todas esas informaciones a la hipótesis litigiosa
tienen que decidir si ese apoyo es suficiente para dar por probados esos hechos, es decir, para entenderlos o aceptarlos como verdaderos. Es a este juicio, a este doble juicio, diría, consistente en evaluar primero la fiabilidad de esas informaciones o pruebas y decidir después si el apoyo que todas esas informaciones prestan a la hipótesis que se pretende probar es suficiente para darla por probada, es a este juicio complejo a lo que en derecho se suele denominar valoración de la prueba. ¿Y cuál es el criterio que rige esta valoración? ¿Cómo se llevan a cabo estas valoraciones? ¿Cómo se lleva a cabo este juicio consistente en atribuir fiabilidad a las informaciones que han entrado en el proceso a través de los medios de prueba y en decidir después cuál es el grado de apoyo que todas esas informaciones prestan a la hipótesis y decidir si es o no suficiente para entenderlo por probado? ¿Cuál es el criterio que rige esto? ¿Cómo se hace esto? Si dejamos de lado los esquemas, los modelos, los criterios valorativos de prueba legal, es decir, todos aquellos criterios valorativos en virtud de los cuales es la ley la que le indica a los jueces en qué condiciones, en qué circunstancias, cuándo deben dar por probado o no probado un cierto tipo de hechos, que son criterios que están hoy arrinconados en la mayoría de las legislaciones procesales. El criterio valorativo que suele regir en general la valoración de la prueba es lo que denominamos el criterio de la libre valoración, ¿no? El criterio de la libre convicción, como muchas veces se dice. El criterio es, por tanto, que el juez valora libremente, lleva a cabo estas valoraciones a las que me he referido de manera libre, sin trabas legales. Ahora bien, en este punto se impone una observación. En la praxis judicial y también en la dogmática, en la cultura jurídica, ha funcionado muchas veces, y desgraciadamente sigue funcionando todavía, la idea de que valoración libre significa valoración libérrima, valoración sin trabas, valoración sin límites, valoración sin frenos de ningún tipo. Ha funcionado la idea de que libre valoración significa, como muchas veces se dice, convicción íntima del juez, convicción inefable, convicción que el juez alcanza en la soledad de su trabajo, convicción sin criterios racionales de control, o convicción en conciencia, como muchas veces se dice también, como si la conciencia tuviese algo que ver con nuestro conocimiento del mundo. Sin embargo, seguimos usando muchas veces este tipo de terminología. En definitiva, ha funcionado la idea de que la libre valoración es una especie de momento íntimo o místico del juez que proporciona una convicción, por ser íntima, inefable, incomunicable y por ello mismo incontrolable. Esta manera de ver las cosas tiene que ser tajantemente rechazada, porque de aceptarse, el resultado es que convertimos al juicio sobre los hechos en una especie de búnker del juez, en una especie de zona opaca a cualquier control, en una zona que confiere a los jueces un poder omnímodo del que no tienen por qué rendir cuentas. La libre valoración significa valoración libre de trabas legales. Es decir, libre valoración significa simplemente el rechazo de los criterios de valoración legal como suficientes para justificar la convicción. Luigi Ferrajoli expresa esto de una manera, a mí me parece, muy simple, pero muy significativa. Él dice que libre valoración, o que la libre valoración es un simple
criterio valorativo negativo que supone el rechazo de las pruebas legales como criterio valorativo. Y nada más. No significa la libre valoración libre de razones. No significa que el juez pueda valorar a como sea sin tener que sujetarse a ningunos criterios intersubjetivos, a ningunos criterios intercomunicables, a ningunos criterios racionales. La valoración libre tiene que estar también fundada en razones. Y esas razones, además, son las pruebas o informaciones disponibles, información, el conocimiento común del mundo que todos tenemos, que todos compartimos y que, por tanto, también comparten los jueces, un conocimiento común del mundo que a menudo se expresa en leyes generales con un más o menos sólido fundamento cognoscitivo, pero que otras veces, las más de las veces, se expresa en simples máximas de experiencia, en regularidades empíricas que expresan lo que normalmente sucede, en regularidades causales que nos enseñan que cuando suceden unas cosas, normalmente suceden otras, conocimientos de este tipo, y el tercer elemento, el razonamiento que se hace a partir de esas informaciones y a partir de esos conocimientos comunes, de esas leyes generales o máximas de experiencia, para sacar conclusiones sobre los hechos litigiosos. Muchas de las legislaciones procesales de nuestros sistemas jurídicos hacen referencia muchas veces al criterio de la libre valoración con la expresión de reglas de la sana crítica. La legislación española, por ejemplo, así lo hace y sé que lo hacen también muchas legislaciones de los países latinoamericanos. La verdad es que la expresión de la sana crítica, que el juez valora o decide conforme a la sana crítica, en mi opinión es una expresión bastante poco afortunada, porque sugiere o por lo menos alimenta esa visión extremadamente subjetivista de la libre valoración a la que antes me refería. Esa idea de que valorar libremente pues es valorar sin trabas ninguna, valorar en la intimidad, valorar según la conciencia, etc. No es una expresión muy afortunada. Pero bueno, esto es lo de menos. Lo importante es ser consciente de que las reglas de la sana crítica hacen referencia, deben interpretarse como reglas regidas por un razonamiento cognoscitivo y lógicamente correcto. En definitiva, la decisión sobre los hechos o la valoración de la prueba, que es su núcleo esencial, se realiza necesariamente mediante información y mediante razonamiento. Razonando primero a partir de nuestro conocimiento del mundo y de las informaciones que se han aportado al proceso por las pruebas, en qué medida son creíbles o no creíbles esas informaciones y razonando después en qué medida, con todas esas informaciones, podemos decidir que algo está probado o no está probado. El problema es, y este es un poco el centro fundamental de las aportaciones de esos estudios sobre los hechos, el problema es que el razonamiento que constituye el núcleo de la valoración de la prueba, el núcleo de las decisiones probatorias, es un razonamiento prevalentemente inductivo o probabilístico. Esto es así porque todas esas leyes generales a las que recurrimos, los jueces y tribunales recurren para razonar sobre los hechos, no son leyes universales, no son leyes que digan que cuando sucede una cierta cosa, sucede necesariamente otra. No son leyes que conduzcan a un resultado concluyente. Son simples leyes probabilísticas y, como decía antes, a menudo expresan simples máximas de experiencia.
simples regularidades causales que nos muestran lo que normalmente sucede. La consecuencia de esto es obvia. Si todas estas leyes expresan solo relaciones de probabilidad, cuando razonamos echando manos de estas leyes, el resultado es solo y simplemente la probabilidad, por más alta que esta probabilidad pueda ser. Por eso una reconstrucción racional del juicio sobre los hechos, una reconstrucción racional de la valoración de la prueba, es la que la concibe conforme a patrones probabilísticos y, por tanto, la que concibe sus resultados en términos de probabilidad. El segundo tipo de limitaciones a las que antes me refería son las limitaciones de tipo institucional, las limitaciones de tipo jurídico. Muchas veces, cuando los estudios sobre la prueba suelen arrancar, les gusta arrancar, de una comparación con el conocimiento sobre los hechos que lleva a cabo el historiador o el detective. Parten de la idea. Lo característico de la prueba, del conocimiento de los hechos de los jueces, es que se enfrentan a conocer o a reconstruir, a intentar averiguar hechos del pasado. Y, por tanto, se dice en esto, su tarea, la tarea de los jueces, es muy parecida a la tarea de los historiadores y a la tarea de los detectives. Sin embargo, hay una diferencia central entre la tarea de los jueces y la tarea del historiador o del detective, que es la libertad que tienen estos segundos y de la que no gozan los jueces. ¿Por qué? Pues porque los jueces tienen que probar los hechos, los jueces tienen que averiguar la verdad, no de manera libre, sino en un estricto cauce de reglas procesales que muchas veces condicionan la averiguación de la verdad. El proceso es el marco en el que se prueban los hechos. Es un marco regulado de reglas. Muchas de esas reglas, obviamente, tienen como objetivo intentar que se garantice la verdad y se eviten los errores. Las pruebas que establecen careos entre los testigos, las pruebas que establecen un contradictorio, son la propia prohibición de la tortura, que aunque su finalidad fundamental podríamos decir que es la protección de la dignidad y de la integridad de los individuos, tiene también, qué duda cabe, un fin epistémico, porque todos sabemos que una verdad obtenida mediante torturas es o puede ser una verdad torcida. Hay reglas de este tipo que tienen como objetivo primario intentar que se averigüe la verdad. Pero hay otras muchas reglas cuyo objetivo no es este. Hay otras muchas reglas que se enderezan a proteger otros valores que se consideran importantes y dignos de protección. Reglas, por ejemplo, que imponen los tempus, el tempus en el que se tienen que probar los hechos, porque el proceso no puede alargarse indefinidamente, no se puede decir no hemos llegado todavía a ninguna conclusión, vamos a seguir hasta la eternidad. O reglas que intentan proteger valores, digamos, ideológicos que se consideran fundamentales y dignos de protección. El paradigma de este tipo de reglas probablemente lo constituyen las exclusiones probatorias y, en particular, la prohibición de prueba ilícita. La mayoría de los sistemas jurídicos, por lo menos los sistemas comprometidos con la defensa y la protección de los derechos constitucionales, contienen una regla de exclusión de prueba ilícita. Es decir, contienen una regla que entiende que las pruebas que se han obtenido, los conocimientos, las informaciones que se han obtenido con vulneración de derechos constitucionales o de garantías constitucionales son informaciones no válidas en el proceso. Son informaciones que tienen que entenderse como no producidas, como no existentes. No es válida, por ejemplo, la información obtenida mediante unas escuchas telefónicas ilegales,
porque conculca el derecho al secreto de las comunicaciones. Ni es válida tampoco una entrada, la información que se ha obtenido en una entrada y registro domiciliario que se ha hecho sin seguir todos los trámites legales existentes para ello. O no es válida la información o la declaración del imputado, por ejemplo, sin habérsele informado de sus derechos porque se entiende que conculca el derecho a la defensa. Los sistemas constitucionales suelen proteger la vigencia de sus derechos con exclusiones de este tipo, con la regla de exclusión de la prueba ilícita, como normalmente se dice. Es evidente que esta exclusión y todas las limitaciones probatorias en general se justifican por la necesidad de dar una protección contundente a los derechos. La idea que más o menos tiene más predicamento en la justificación de esta regla de exclusión es la de que con ella se pretende ejercer o provocar un efecto disuasorio, ¿no? Se pretende disuadir a la policía de que conculque derechos y la mejor manera de hacerlo es considerando nulas las informaciones que se obtienen a través de esa infracción. Es evidente que esto es así, ¿no? Que se hace por una necesidad, por lo menos una necesidad que está más que justificada para cualquiera que tenga una visión garantista del sistema jurídico. Pero también es evidente que todas estas prohibiciones y exclusiones merman la posibilidad de obtener la verdad en el proceso. Como suele decirse, son simplemente la expresión, pues eso, de una ideología garantista en virtud de la cual la verdad no puede obtenerse a cualquier precio, y menos aún al precio de vulnerar derechos. Estas limitaciones, por tanto, contribuyen a reforzar esa idea de que el resultado de la prueba ha de leerse en términos de pura y simple probabilidad, por más alta que esta probabilidad pueda ser. Pero hay un tercer tipo de limitaciones, como antes decía, que podríamos decir que son limitaciones humanas. Son limitaciones que tienen que ver con el hecho de que los jueces no son máquinas, no son autómatas, no son mecanos que vivan en una especie de mundo hiperuráneo y que por tanto puedan escapar, puedan estar libres de las debilidades que nos afectan a los humanos. Aunque muchas veces es verdad que se ha querido presentar la actividad de los jueces como una actividad neutral, aséptica, mecánica, automática, pero también es cierto, creo yo, que esa manera de presentar a los jueces es tan falsa como ideológicamente interesada, porque con ello lo que se hace es legitimar como neutral cualquier decisión judicial, legitimar la actividad judicial, como quería Montesquieu, como si fuese un no poder, cuando esto no es así. El juez es una persona tan vulnerable y tan sujeta a las emociones y a los condicionantes, a su subjetividad, a su ideología, a su manera de ver las cosas, como cualquier otra persona. Y por tanto, en su decisión pueden influir, y de hecho influyen muchas veces, o tenemos la intuición de que influyen muchas veces, factores subjetivos y racionales. La intuición, la corazonada, la idea de que esto es así, aunque no sé por qué es así o no sabría cómo decirlo, o los puros prejuicios. Por ejemplo, siguen en este punto teniendo cierto predicamento en algunas sentencias y también en algunas reconstrucciones dogmáticas sobre la valoración de la prueba, la idea de que muchas veces miran la convicción sobre si lo que declara un testigo es verdad o no es verdad, se obtiene muchas veces a través de elementos externos de esa declaración, factores externos de esa declaración.
Por ejemplo, si el testigo tiembla cuando declara, si titubea o si por el contrario está entero, si el testigo tiene mal aspecto, por eso los abogados tienen mucho cuidado en aconsejar a sus defendidos que se presenten como Dios manda, bien vestidos y dando una buena impresión, si el testigo profesa una determinada religión, si el testigo es una persona que pertenece a una cierta clase social, si es una persona ilustrada, si es una persona que habla bien, o si por el contrario es una persona que tiene un discurso farragoso, confuso, que parece incoherente, si ha sido condenado antes. En definitiva, somos un pozo de prejuicios y los jueces no escapan tampoco a esa debilidad. Esto es algo que cualquiera tiene claro, o por lo menos cualquiera que haya tenido algún contacto con el proceso tiene claro, pero es que además los recientes estudios de la psicología del testimonio han acreditado que esto es así. Han acreditado, se están desarrollando en los últimos tiempos muchos estudios que están poniendo de relieve la importancia, por ejemplo, que tienen los sesgos cognitivos en el proceso. Y además se está poniendo de relieve que esos sesgos cognitivos, esos engaños que nuestros conocimientos previos nos producen en el juicio que tenemos sobre la realidad, no solo se producen en cualquiera, ¿no?, sino que se producen y afectan de una manera muy grande a los expertos. ¿Por qué digo esto? A mi juicio, porque esto tiene un interés fundamental. En los últimos tiempos, las llamadas pruebas expertas científicas, las periciales científicas, las pruebas que están relacionadas con el universo de la ciencia forense, están experimentando un auténtico boom, y con razón, porque es bueno que los conocimientos y los desarrollos tecnológicos se pongan al servicio del proceso y aporten algo, si es que pueden aportar algo. Todo es bienvenido, si puede contribuir a la averiguación de la verdad. Y, por tanto, la eclosión de la ciencia forense, la eclosión de todas estas áreas concretas de la ciencia forense tiene que ser, en principio, bienvenida. Y esto ha producido una especie de intensa deferencia de los jueces y tribunales hacia lo que declaran los expertos. Una falta de escrutinio y de control sobre lo que declaran los expertos. Cuando declara un testigo, se escruta su testimonio, a veces hasta niveles exagerados. En cambio, cuando declara un experto, los jueces tienden a tener una actitud deferencial, tienden a confiar en que lo que declara el experto es la verdad, sin realizar un mayor escrutinio sobre los numerosos factores que han podido influir en esa declaración y que han podido hacer que algo no vaya bien en esa declaración, que algo no sea totalmente correcto o creíble en esa declaración. Y por eso digo que el hecho de que se estén realizando numerosos estudios que ponen de relieve la influencia que tienen los sesgos cognitivos en el conocimiento en las declaraciones de los expertos, es importante porque de ella deriva otro corolario. Si los expertos padecen estos sesgos, con más razón la padecen los jueces que no están entrenados en hacerles frente a estos sesgos, o por lo menos no están entrenados cuando les tienen que hacer frente a los sesgos que se han podido producir con declaraciones de expertos, de conocimientos expertos en los que ellos naturalmente no tienen esa expertise. Por ejemplo, una de las enseñanzas más grandes que a mi juicio se ha producido en esta cuestión en los últimos tiempos ha tenido lugar a través del famoso caso Mayfield, del error Mayfield. El error Mayfield es un error que ha sido demoledor para la ciencia forense. Es el error que se produjo a propósito de la investigación llevada a cabo a raíz de los atentados con bomba de Madrid, Atocha. Es un error que fue demoledor por dos razones. Primero, porque afectó
a la prueba de las huellas dactilares, que sin duda hasta ese momento había sido una de las pruebas más acrisoladas, más acreditadas, que más y más usadas en todos los sistemas judiciales. Y en segundo lugar, fue demoledor porque el error lo produjo nada menos que el FBI, que es supuestamente lo más de lo más en el universo de la ciencia forense. Bien, las investigaciones que tuvieron lugar a raíz de este tremendo error pusieron de relieve que una de las causas fundamentales del error había sido justamente los sesgos cognitivos que se produjeron en los expertos que tuvieron que analizar las huellas dactilares. No me detengo en esto, pero sí simplemente como un ejemplo, como un elemento que pone de relieve todos esos elementos, todas esas limitaciones humanas, todos esos prejuicios que cualquiera que valore los hechos puede parecer. Todas estas limitaciones a las que me acabo de referir, es decir, el carácter esencialmente probabilístico del razonamiento que llevan a cabo los jueces y tribunales cuando conocen los hechos, las limitaciones institucionales o jurídicas a la hora de averiguar lo que efectivamente ha sucedido y los elementos subjetivos o emotivos o irracionales o prejuiciosos que pueden influir en esa declaración, todas estas limitaciones ponen de relieve las dificultades existentes para alcanzar la verdad y, por tanto, ponen de relieve el carácter esencialmente incierto de los hechos, de la declaración de hechos probados de la sentencia. En definitiva, ponen de relieve que por más que muchas veces actuemos como si en el proceso o pudiéramos confiar en que en el proceso se alcanza la verdad, el resultado de la prueba puede ser falso. Ahora bien, que esto sea así, que la prueba se desenvuelva en un espacio de esencial incertidumbre, no significa que no podamos confiar en sus resultados. No significa que no podamos confiar en que la declaración de hechos probados de la sentencia sea verdadera. Al contrario, yo creo que si la prueba se ha realizado de una manera rigurosa, si se han tomado todas las cautelas y prevenciones necesarias, hay razones de sobra para confiar en que sus resultados reproducen la verdad. Lo que todo esto significa simplemente es que podría no ser así y que, por tanto, podrían cometerse errores. Porque este es, en definitiva, el riesgo fundamental en la prueba, ¿no? El riesgo de cometer errores. Los errores judiciales son terribles. Son terribles porque destruyen la vida de las personas. Les quitan su libertad cuando se producen, o destruyen sus planes de vida, o afectan al bolsillo. Muchas veces ponemos mucho el acento sobre los errores judiciales cuando estos se expresan en una condena errónea, pero los errores que tienen que ver que afectan a la economía de las personas también son muy importantes. Esto lo sabían los romanos con claridad también. La víscera que más le duele al ser humano, o una de las que más le duele, es el bolsillo. Y es verdad. Un error judicial que afecte a los planes de vida de las personas arruinan también sus perspectivas de futuro. A veces afectan a los puestos de trabajo y siempre afectan, o casi siempre, al honor y a la dignidad de las personas, y en algunas ocasiones incluso destruyen su autoestima. En definitiva, un error judicial es la expresión más clara de una sentencia injusta. Cuando se le pide a una persona de la calle que defina cuál es o que diga cuál es la expresión más clara para él de la injusticia que puede producirse en un sistema jurídico, sin duda lo que dicen es que un error judicial. La verdad es que determinar cuántos errores se producen en la vida práctica del ordenamiento es muy difícil porque
solo sabemos que hay un error, o por lo menos solo podemos registrar con sentido que hay un error cuando tras recurrir la sentencia se determina que efectivamente el error se había producido. Sin embargo, aunque esto sea complicado, la experiencia muestra que los errores son una realidad. De hecho, en los últimos tiempos se están realizando también importantísimos estudios para identificar la presencia, la prevalencia de los errores judiciales en el sistema. A mi juicio, una de las aportaciones fundamentales que se está produciendo en este sentido es la que deriva indirectamente de las acciones que lleva a cabo el denominado Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia, seguramente muchos lo conocen de sobra, es en realidad una organización de abogados que pro bono deciden poner sus conocimientos al servicio de la evitación o del descubrimiento de los errores judiciales. Es una organización que surge hace unos años en Estados Unidos, en la Universidad Yeshiva de Nueva York, en la facultad, en la Cardoso Law School, que la ponen en marcha dos prestigiosos abogados y que empieza a extenderse rápidamente por la mayoría de las universidades y centros de Estados Unidos, y hoy día tiene también ha tenido una gran irradiación en todo el mundo. En la mayoría de los países está teniendo también una presencia, una derivación, una sede, por así decirlo, este proyecto. Bueno, naturalmente el valor fundamental de este proyecto es el servicio que esta gente decide prestar para quienes alegan haber sido víctimas de un error judicial. Lo que hacen ellos es utilizar, porque esto empieza a hacerse sobre todo desde que está a disposición del sistema judicial la prueba del ADN, la genética forense, y ellos lo que empiezan a hacer es utilizar la prueba de ADN para intentar conseguir exoneraciones en todos aquellos casos que, al menos en línea de principio, apuntan a que puede haberse producido un error judicial. Esto es, por tanto, su labor fundamental, su valor fundamental, la lucha por la justicia que llevan a cabo. Pero en lo que aquí estoy destacando ahora, el proyecto ha servido también para poner de relieve la prevalencia de los errores judiciales en el sistema y las causas fundamentales por las que estos errores se producen. Al día de hoy, en la corta andadura que lleva el proyecto, solo en los Estados Unidos, porque el proyecto también, como digo, tiene actividad en muchísimos países ya, solo en los Estados Unidos ellos han conseguido la exoneración de más de 400 personas. Algunos de ellos estaban en espera en el corredor de la muerte. Y en el análisis que han ido haciendo de por qué se han producido los errores en cada uno de los casos, los resultados que arrojan son que las causas de los errores son de lo más variado y en cierto modo, en algún punto pueden parecer hasta sorprendentes. Naturalmente, en el lugar número 1 de las causas del error se ubican los testimonios erróneos o los testimonios imprecisos, que tienen una prevalencia del 70% de los casos. Es decir, en el 70% de las exoneraciones conseguidas había un testimonio erróneo o impreciso. En segundo lugar, y esto es lo sorprendente, por lo menos lo sorprendente para mí, está la mala aplicación de la ciencia forense. Ciencia forense errónea o erróneamente declarada, causas de error de mucho tipo, pero relacionadas todos con que la declaración que hace el experto en el juicio no puede tenerse por válida, no es verdadera. Prevalencia en un 45% de los casos, que es una cifra para tomar en consideración y que nos da una llamada de atención sobre la necesidad de dejar de ser deferentes con las declaraciones de los expertos y empezar a ejercer responsablemente la misión que tienen los jueces, que es escrutar también, en la medida de sus posibilidades, el testimonio de los expertos. En el tercer lugar, con un 28% de prevalencia en los casos, están las confesiones falsas.
confesiones normalmente producidas por presiones de la policía o por promesas de todo tipo de la Fiscalía. Los informantes parciales también tienen una presencia importante en las causas del error. Testimonios que han sido falsos, pero que se han realizado porque bien la policía, bien la Fiscalía les ha dado a estos testigos una información errónea, les ha venido a sugerir que en realidad el testigo, el imputado ya había confesado y que ellos pueden conseguir ciertos premios si acreditan que efectivamente esto era así. Y, por supuesto, la defensa inadecuada está detrás también de algunos errores y la conducta inapropiada de la policía y de la Fiscalía. Precisamente porque el riesgo de error existe, debemos minimizar y limitar al máximo posible esa posibilidad. Debemos hacer todo lo posible para que los errores judiciales dejen de producirse. Hay una especie de obligación moral y política de evitar los errores judiciales. Y, por tanto, los jueces tienen que actuar responsablemente también en esto. Tienen esa grave responsabilidad de intentar que la declaración de hechos de la sentencia se aproxime lo más posible a la verdad. Minimizar el riesgo del error implica dos exigencias fundamentales. Bueno, yo no sé si no me estoy... no es el tiempo. ¿Para qué? Vale. Perfecto. Bueno, digo que minimizar el riesgo de error implica dos exigencias. De un lado, y puesto que los resultados de la prueba, al menos en una reconstrucción racional de la misma, que incorpore o que tenga en cuenta, que tome en cuenta todas esas limitaciones a las que antes me he referido, en la medida en que los resultados de la prueba solo pueden medirse en términos de pura y simple probabilidad, la primera medida para evitar el error es adoptar un estándar de prueba epistémicamente correcto y mínimamente exigente. Es decir, un estándar de prueba no es más que la exigencia, el nivel de exigencia para condenar o para declarar que algo está probado o no está probado. El nivel de exigencia, lo que exigimos o lo que nos exigimos a nosotros mismos para decir que algo puede tenerse por probado y, por tanto, puede aceptarse como verdadero. La construcción de un estándar de prueba es una cuestión, por supuesto, que tiene un componente epistemológico, porque dar por probado algo que tiene un nivel de probabilidad mínimo que el de la hipótesis contraria no es epistémicamente racional. Pero la verdad es que la construcción de un estándar de prueba depende fundamentalmente de consideraciones ideológicas o políticas. Depende de lo rigurosos que nosotros queramos ser en la evitación de los dos tipos de errores que se pueden cometer en un proceso. El error de declarar como probado lo que no es verdadero y el error de declarar como no probado lo que es verdadero. Según el valor que nosotros le demos a cada uno de esos errores, exigiremos un estándar más o menos cualificado, más o menos exigente. Si nosotros entendemos que el error de declarar como probado lo que es falso es un error muchísimo peor, lo valoramos como algo mucho peor que el error contrario, el error de declarar como no probado lo que es verdadero, entonces vamos a exigir un estándar de prueba muy cualificado, muy alto. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el derecho penal, en el proceso penal, donde, como en la mayoría de los sistemas, por lo menos los que se vinculan a una cultura de defensa de los derechos y de las garantías, en todos estos sistemas entendemos, valoramos que es muchísimo peor
condenar a un inocente que absolver a un culpable, exigimos un estándar muy cualificado para condenar. Un estándar que muchas veces solemos expresar, por muy imprecisa que sea la expresión, como el más allá de la duda razonable. No vale con que uno esté convencido o que tenga o que exista una probabilidad mayor de que haya cometido el delito que la probabilidad de no haberlo cometido. No vale con esto. Tenemos que despejar las dudas. Tenemos que condenar simplemente, es decir, declarar como probados los hechos inculpatorios solamente si no existe una duda razonable de que haya podido ser las cosas de otra manera. Y esto es lo que explica también que en los procesos, por ejemplo, civiles, donde no tenemos ese desbalance, por así decir, de la valoración, nos conformamos con un estándar menos exigente y, por tanto, con un estándar que se expresa muchas veces como el más probable que no. En la medida en que sea más probable que esto sea así, a que haya sido de manera distinta, se puede considerar probado. Pero, como digo, depende de consideraciones ideológicas, de consideraciones políticas, el que exijamos más o menos para declarar probados los hechos. Este es un asunto en el que no me quiero detener aquí, salvo que quieran después que hablemos de ello o que salga a la luz. La segunda medida importante para minimizar la posibilidad de error tiene que ver con la motivación, o más exactamente, tiene que ver con exigir a los jueces que sometan también las decisiones probatorias a escrutinio y control, que justifiquen el poder que se les ha depositado, que justifiquen por qué han decidido lo que han decidido, por qué han decidido que algo está probado o que no está probado, y que lo expongan, lo expliciten en el documento de la sentencia a través de la motivación para que pueda ser sometido a escrutinio y a control. Perdóname, lo que quiero desarrollar después es la cuestión de la motivación de los hechos. No quiero quedarme a medio. Si queréis, paramos 5 minutos por hacer bloques un poquito más significativos. ¿Vale? Pues paramos.
que pueden justificar la decisión y que son los únicos que van a poder contar después como motivación de la misma, de aquellos otros elementos que han podido influir en la decisión, pero que no podrán contar como razones motivatorias. Hay muchos déficits sobre la motivación. El déficit, o uno de los más importantes, a mi juicio, es una extendida doctrina que existe en muchos sistemas jurídicos de que la motivación no tiene que ser expresa, puede ser también implícita o tácita. No puede considerarse que una decisión probatoria no esté motivada o no esté suficientemente motivada por el simple hecho de que el juez no haya expresado, no haya hecho explícitas las razones que la justifican. Porque se dice una lectura transversal de todo el expediente y de la sentencia puede llevarnos a identificar esas razones. A mi juicio, esta manera de ver las cosas, lo que podríamos denominar la doctrina de la motivación implícita, es una doctrina totalmente censurable y muy mala para la racionalidad. Es muy mala porque hace que la motivación no cumpla su función esencial, que es precisamente exponer públicamente las razones por las que uno cree que puede decidirse una determinada cosa y someterlas a un escrutinio público, a un control de la decisión. Y claro, si uno no expone esas razones y dice que sí están, lo que pasa es que están implícitas, lea usted bien la sentencia y verá cómo puede inferirlas de ahí, pues entonces la motivación pierde todo su sentido. Podríamos decir por esta vía que todas las decisiones están suficientemente motivadas, aunque el tribunal no haga ninguna referencia a las razones por las que se puede entender justificado. Hay otra práctica de la motivación de la prueba que a mi juicio es también muy censurable, que es lo que a veces se denomina la doctrina de la motivación sucinta o débil o no demasiado intensa, que consiste en decir lo siguiente. Bueno, los jueces tienen que motivar la decisión probatoria, claro, porque ejercen un poder inmenso que se desarrolla en un ámbito de incertidumbre, puede ser falso, no porque el juez no haya hecho bien su tarea, sino porque somos sujetos falibles y, por tanto, tiene que decir por qué razones puede entenderse que esto sí o que esto no. Pero lo que se dice a renglón seguido, pero bueno, esto no significa que haya de dar una cuenta pormenorizada y exhaustiva de todas las pruebas que se han aportado al proceso y de toda la cadena de inferencias y de razonamientos que le han llevado al juez a adoptar la conclusión que ha adoptado, la decisión que ha adoptado. En definitiva, lo que se viene a decir es no hay por qué pronunciarse sobre todos los actos de prueba que se han producido, sobre el peso que se les ha dado a cada una de esas informaciones, de esas pruebas, sobre el rendimiento que han producido y sobre por qué todas esas informaciones pueden llevar a decidir o a concluir que esto es así o que esto no es así. Esto es lo que se viene a decir. La motivación no tiene por qué ser un esfuerzo tan ímprobo. Bueno, esto podríamos decir que en línea de principio pues es aceptable si con ello lo que quiere decirse es que no hace falta que el juez haga un tratado epistemológico en la motivación. Ahora, no es buena esta doctrina porque está permitiendo que los tribunales expongan como motivación de su decisión simplemente las razones por las que les han dado crédito a aquellas pruebas que apoyan directamente la decisión que finalmente han adoptado, pero al propio tiempo callen, no digan nada sobre por qué no les han dado crédito, por qué no se han creído, si queremos decirlo así, las informaciones aportadas por aquellas otras pruebas
que de haber sido creídas, que de haberles dado crédito, hubieran conducido a adoptar una decisión distinta. Esta es una práctica, desgraciadamente, no infrecuente. Y es una práctica, pues también, frustrante para los fines de la motivación. Porque cualquier juez o tribunal, mínimamente avezado en las reglas del oficio, sabe o tiene la capacidad para recortar de entre todo el aparato de pruebas que se han aportado aquellas que apoyan directamente a su decisión y, por tanto, aquellas sobre las que le conviene pronunciarse. Pero, claro, la justificación no puede ser nunca completa si junto a esto se ha dado crédito a estas pruebas por esto y por esto, no se dice también por qué no se les ha dado crédito a las otras, que militaban, apoyaban una decisión distinta. Por ejemplo, en una sentencia condenatoria es irracional motivar simplemente, decir simplemente las razones por las que se les ha dado crédito a las pruebas inculpatorias, pero no decir nada de por qué no se les ha dado crédito a las pruebas de descargo. Si nos ponemos, por ejemplo, en la piel del justiciable, nos damos cuenta enseguida de que una motivación así no puede entenderse como una auténtica justificación. Y al contrario, en una sentencia absolutoria no es admisible que la motivación consista simplemente en decir por qué se les ha dado crédito a las pruebas de descargo, pero no se diga nada de por qué no se les ha dado crédito a las pruebas de cargo. Esto no es racional y es un déficit, una práctica deficitaria de motivación que naturalmente tiene que ser superada. Como tiene que ser superada también la práctica de no exigir una motivación especialmente intensa para lo que denominamos normalmente en la mayoría de las culturas jurídicas las pruebas directas, es decir, aquellas en las que se declara, se produce una declaración o un testimonio sobre los hechos principales de los que depende la decisión. En muchos sistemas jurídicos, muchas veces, la praxis de la motivación consiste en esto, consiste en decir, sí, es cierto, tenemos que dar razones de por qué se ha decidido como se ha decidido. Ahora, hay dos tipos de pruebas, las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas indirectas son las pruebas indiciarias, las pruebas en las que a partir de un determinado indicio, de una determinada información y mediante una serie de inferencias llegamos a una conclusión sobre los hechos que pretendemos probar. Lo que se dice muchas veces, aunque no siempre se diga de esta manera tan explícita, pero muchas veces sí, es que estas pruebas indirectas o indiciarias o circunstanciales o presuntivas o de las muchas maneras que las llamamos, estas pruebas son débiles porque el juez tiene que razonar. Y claro, como tiene que razonar, pues el razonamiento puede conducir a error, puede conducir a equívocos. En cambio, con las pruebas directas no. Las pruebas directas se producen bajo el paraguas del principio de la inmediación, que es lo que hace que el juez, en presencia de la declaración del testigo y observando, percibiendo directamente rasgos de esa declaración, es capaz de convencerse, sin necesidad de razonamientos ni inferencias, de la veracidad o de la mendacidad de esa declaración. Bueno, no es el momento de entrar en estas cuestiones, pero esto es una distinción que no tiene ningún fundamento. Las pruebas directas son pruebas tan inferenciales o que requieren tanto del razonamiento como las llamadas pruebas indirectas o indiciarias. Por tanto, están tan sujetas a error como están el resto de las pruebas. Y por tanto no se entiende por qué se rebaja y algunas veces hasta se anula la exigencia de motivar también estas pruebas. Lo cual es realmente preocupante porque en muchísimos procesos solo existen pruebas de este tipo. Solo existen declaraciones directas de la
víctima, por ejemplo, o del acusado sobre los hechos litigiosos. De manera que, si entendemos que el juez puede adoptar aquí su decisión sin pronunciarse, sin intentar justificar la decisión que finalmente ha adoptado, lo que estamos haciendo es pertrechar, recubrir esa decisión, blindar esa decisión de cualquier control racional. Esto es un vicio, un déficit que debe ser también inmediatamente superado, me parece a mí. Hay muchas más cosas que... Pero es que estoy viendo ahí el reloj, que ahora sí lo veo, las 8:05. Yo creo que debemos el rato que quede aprovechar, si quieren, para más, no sé, para más intervenciones, para más consideraciones. Lo que queráis. Lo digo porque vamos a ver tanto tiempo hablando sin parar. Yo me pongo ahí, me siento ahí y no se puede. Hay estudios recientes que dicen que la capacidad de atención de los humanos no pasa de 1 hora o así, que después ya nos perdemos y nos vamos por los cerros de Úbeda todos. Sí. El comentario de lo que usted está diciendo, doctora, porque, bueno, en el proceso electoral de 2006, justamente lo que vino a alegar un partido, que el partido que perdió, era precisamente que los magistrados aquí no se habían allegado de mayores elementos para resolver sobre la validez de las elecciones en ese año. Fueron muy reñidas. Realmente la diferencia entre uno y otro, entre el que ganó y el perdedor, ni siquiera alcanzó un 1%. Y entonces decía el perdedor, que bueno, ahora ya llegó a ser presidente, pero bueno, decía, es que no se allegaron de mayores elementos. No se allegó el tribunal de mayores elementos. Debieron de haber, pues no sé, recabado más pruebas, digo, tampoco sabemos bien en qué consistía esto, es difícil, ¿no? Y al final es también un tanto discrecional esto de allegarse de mayores elementos, ¿no? Pues el juez debe valorar en qué situaciones se requieren de esas diligencias, pero supongo que si esa era digamos, el reclamo, la demanda que tenían, ellos podían haber propuesto esos elementos, ¿no? ¿O no? Claro, pero decían que debía de actuar de oficio, que si ellos veían que estaba tan cerrada esa diferencia, pues entonces había como una obligación del tribunal de, bueno, decir, hagamos más cosas, ¿no? Pero entiendo, o sea, no sé usted cómo vea esta facultad discrecional de los jueces de allegarse de mayores elementos. Vamos a ver, lo normal es que el que tiene un interés en defender una cosa y sabe, porque según lo que estás diciendo, es esa la pretensión que tenían, hay más elementos que no se han tomado en consideración, pues lo que tiene que hacer es exponer esos elementos. Ellos lo que decían es que el tribunal no es una oficina de policía que puede investigar y que esa es su labor fundamental. Tiene que juzgar con lo que se le presenta, con las informaciones que se le presentan. Y las partes tienen que procurar al tribunal todas las informaciones que entienda relevantes en apoyo de su pretensión, ¿no? Bueno, no sé, me sorprende. Sí, no, lo que ellos querían es que se abrieran todos los paquetes electorales, todos. ¿Y lo dijeron? Sí, ellos decían que había elementos para que se abrieran todos los paquetes. Se Pero abrió una muestra. que se abrieran todos los paquetes. Sí, se abrió una muestra, pero decían, bueno, quedaron cortos, ¿no? Con esa muestra de paquetes que sí se abrieron. Entiendo que abrir todos los paquetes electorales sería algo… No me lo puedo ni imaginar porque soy una ignorante de estas cuestiones, pero que entiendo que eso
no lo haría el tribunal porque era una tarea ímproba, ¿no? Que era como hacer un recuento global de todos los votos. Era precisamente que su pretensión era un recuento total de los votos. Ahí lo que se hizo, digo, y hay que reconocerlo, que había muchas deficiencias en las demandas. Entonces lo que hizo el tribunal fue analizar esas demandas, ver cuáles podrían ubicarse en el supuesto de que efectivamente no hubiera certeza en cuanto a los resultados en cada una de las casillas, pero a partir de que hubiera datos discordantes, por ejemplo, entre el número de boletas extraídas del paquete electoral, el número total de votos recibidos, ya una vez contados, también se plasmaban en el acta correspondiente, y el número de ciudadanos que votaban en esa casilla, lo que consideramos los 3 elementos fundamentales. Entonces, a partir de que existieran discrepancias en esos datos, el tribunal empezó a analizar en qué supuestos precisamente podría abrirse el paquete electoral para realizar un recuento. Pero no es que fuera necesariamente una muestra, es más bien los que se ubicaban en ese supuesto conforme al marco normativo que teníamos en ese momento, que podrían ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo. De hecho, fue una diligencia que el tribunal, aquí en la Sala Superior, lo estudiamos, preparamos un acuerdo en el que precisamente determinamos en qué supuestos se ubicaban las casillas precisamente para poder abrirlas y hacer un nuevo escrutinio y cómputo, pero como era una dinámica que implicaba contar una cantidad enorme de casillas, se solicitó el apoyo del Poder Judicial de la Federación y tuvimos a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación encabezando esas diligencias de nuevo escrutinio y cómputo, que finalmente llevaron a un movimiento mínimo en cuanto a los resultados. Ahora, eso se tomó como base para después hacer una reforma legal en el que ya se contemplaba expresamente en la ley los supuestos en que podría hacerse un nuevo escrutinio y cómputo, pero ya por parte de la propia autoridad administrativa cuando se realizaban los cómputos distritales. Y lo que tenemos, por ejemplo, a raíz de la última elección, es que más o menos entre el 60 y el 70% de los paquetes electorales se abren para hacer un nuevo escrutinio y cómputo, además de los resultados que ya se dieron en la propia casilla. Pero finalmente las consecuencias que hemos visto es que no hay una mayor variación, son menores las variaciones. Entonces, digamos, ahí el papel del tribunal sí lo asumió de que, bueno, vamos a tener esta pretensión, pero sin violar lo que en ese momento nos permitía el marco constitucional y legal. Entonces, digo, ahí es donde creo que entra precisamente el aspecto de la diligencia que puede realizar un órgano jurisdiccional para llegarse de más información, pero sin por una parte romper el equilibrio procesal que deben tener las partes y además dentro de lo que nos permite el propio marco constitucional y legal. O sea, que lo que hicieron fue identificar las actas que tendríamos, digamos, información discordante que podría dar pie. donde podía haber problemas. Exactamente. Y hacer un escrutinio sobre esas actas, pero claro, no. A partir de, digamos, hacer un nuevo recuento. Y funcionaron, por lo que está diciendo, casi también como un informe sobre cosas que había que reformar, ¿no? Exactamente, dieron pie para que después el legislador los tomara como bases para hacer la reforma y establecerlo ya a nivel legal. A mí me parece complejísimo todo esto que tiene que ver con los procesos electorales. Complejísimo. Sí, digo, obviamente está inserto el aspecto político y entonces eso implica ya el que perdió nunca va a aceptar que perdió y el que ganó va a decir siempre que ganó, entonces. Ya. Sí, claro, el que gana le parece que el procedimiento es impoluto siempre. ¿Tienen muchos problemas de prueba en el procedimiento que ustedes controlan? A veces depende del tipo de infracción que se quiera hacer valer. Digo, porque hay también un aspecto, un ejemplo, el aspecto del dinero que se utiliza en las campañas electorales. ¿El dinero? El dinero, sí. O sea, hay una regulación muy detallada, incluso muy, digamos, avanzada en ese sentido de dónde vienen los recursos, cómo que se tienen que reportar. Ya incluso hay un sistema creado por la propia autoridad electoral, el INE, respecto de cómo reportar esos gastos y también los ingresos. Entonces, digamos, el aspecto de la fiscalización está muy avanzado, pero sigue habiendo planteamientos de que hay recursos que obviamente no se reportan, que son en efectivo, que se utilizan para las campañas electorales, pero a ciencia cierta no tenemos elementos, sino es simplemente
muchas veces el dicho de Sí, si hay recursos que entran de manera ilícita, pero cuánto y cómo lo probamos, ese es un problema, ciertamente. Sí, porque me imagino que ahí los instrumentos de ingeniería financiera para ocultar estas cosas deben funcionar de una manera finísima, ¿no? Sí. O sea, que hay mucha litigiosidad con el tema del dinero para sufragar las campañas. En todos, desde el dinero que se utiliza en las campañas negras en que se ataca a un candidato o a un partido político determinado. Entonces, sí, son muchos aspectos que ya en el proceso electoral tenemos que atender hasta dónde. Problema de prueba, precisamente. Por una parte, si efectivamente están acreditados los hechos, pero luego, digamos, aún más complejo, ¿qué impacto tiene respecto de la voluntad que expresan los ciudadanos el día de la jornada electoral? Claro, porque yo esto no me lo había planteado, pero ahora escuchándole, sus decisiones no son decisiones cualquiera, sino que tienen un efecto muy grande sobre la conformación de la voluntad política, sí. ¿No? Bueno, para el tribunal también ha sido todo un tema, el tema de la violencia política de género, porque ahí sí no siempre hay pruebas directas, más bien no las hay. Entonces, a partir de indicios, ¿no?, se llega a la conclusión de que… ¿Pero qué violencia política de género? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, que a una magistrada de un tribunal electoral, sus compañeros no le estén permitiendo llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, acoso, eso podríamos encuadrarlo más bien en acoso, ¿no? Pero violencia política de género a una alcaldesa, ¿no?, que a lo mejor en un ayuntamiento sus compañeros, o sea, los demás integrantes del ayuntamiento le están impidiendo también llevar a cabo su trabajo. O a una candidata en campañas, que lancen campañas, lo que le llamamos campañas negras, ¿no?, con mensajes atacando a la candidata, pero por razón de género. Digamos, ahí, pues a veces no es claro, no es muy claro cuando estamos ante estos casos. Las pruebas no siempre son claras, se tiene que construir a veces a partir de indicios. Por ejemplo, en el caso de autoridades, de alcaldesas, pues en la cuestión de la paga, la cuestión del dinero que perciben o, insisto, del material con el que trabajan. A veces hasta no les llega todo lo que necesita una funcionaria para desarrollar su trabajo. Entonces, se analizan todas esas cosas para llegar a conclusiones de… Pero el hecho de que, digamos, esos impedimentos, esas zancadillas que se ponen a una persona, pues por ejemplo para disuadirla, supongo también, de que se presente a unas elecciones o de incluirla en una lista o de que no haga bien su trabajo y generar una imagen mala, ¿tiene alguna significación el hecho de alguna relevancia jurídica el hecho de que sea mujer? Sí. Porque las dificultades para probar que alguien está siendo acosado, presionado, perseguido, despreciado, discriminado en un sentido genérico de la palabra, se pueden presentar también en el caso de un hombre. Imagina, vamos, de hecho lo hay también. Es una pregunta, no estoy diciendo… Es que el hecho de que esa discriminación se produzca frente a una mujer tiene una connotación distinta. Una connotación no. Pero bueno, actualiza. Sí, pero pregunto, ¿el sistema jurídico le atribuye una sanción, digamos, más agravada o un reproche más agravado porque es mujer? Porque desde el punto de vista de la prueba es lo mismo que la discriminación o el acoso o el ataque se produzca a un hombre que a una mujer. Cosa distinta es la valoración, pues esto ya es una cuestión ideológica o normativa del sistema, la valoración que eso pueda merecer, el reproche que eso pueda merecer. El hecho de que nosotros digamos esto es así porque es mujer y esto es intolerable, pero desde el punto de vista de la prueba es lo mismo. Y naturalmente, como dices,
No es fácil, pues claro que no es fácil probar todas esas cosas y claro que todas esas cosas se prueban por indicio, como la mayoría de las cuestiones se prueban a raíz de indicios, razonando, vinculando esto con esto, y por eso tenemos que dar cuenta de por qué creemos que este razonamiento que hacemos es válido y que la conclusión que se obtiene con él es buena, como la mayoría de las cuestiones. Claro que es complicado probar, complicadísimo. Es complicadísimo probar que a uno le están haciendo la vida imposible, porque normalmente el que le hace a uno la vida imposible no es tan tonto como para hacerlo de una manera explícita, evidente y controlable. Claro que es difícil. Como es difícil probar los hechos que se producen en la intimidad. Claro que es difícil de probar, pero no imposible. Lo que ocurre es que hay que ser conscientes de que cuando es difícil de probar un hecho, porque lo que tenemos, la única manera de probarlo son indicios, elementos indiciarios, y pues cuanto más débil sea la prueba, más intensa es la necesidad de justificar por qué se decide lo que se decide. Pero es que en derecho muchas cosas son muy difíciles de probar. Muchas. Por ejemplo, los delitos de violencia en el ámbito doméstico. Bueno, por supuesto que a veces hay testigos o que a veces hay... Pero muchas veces... Incluso nosotros nos quedamos sorprendidos a veces de decir, pero ¿eso pasaba ahí, en esa relación? Si eso parecía un nidito de amor. Porque las cosas no se hacen, no proporcionan pruebas. Hay hechos que no dejan rastro, acciones que no dejan mucho rastro. Y en ese tipo de cosas que dices... pues te entiendo que efectivamente existe. Ahora, que el hecho de que sea mujer o no tiene que ver con la prueba. Tiene que ver con la disvaloración que podemos hacer por el hecho de que se está ninguneando a una persona por ser mujer. Pues esto es una cuestión valorativa. Y, por tanto, puede tener que ver con la necesidad de decir, luchemos para que eso no se produzca. Pero desde el punto de vista probatorio, igual de complicado o de fácil, porque habrá algunas de esas conductas también que sean muy fáciles de probar. Porque también es verdad que esas cosas a veces se hacen casi con luz y taquígrafos. Hay veces que los seres humanos no tenemos muchas prevenciones, muchas veces. Las cosas que se dicen, cuando uno mira... Otra vez estamos con Twitter y dice, madre mía, por favor, ¿cómo se dicen estas cosas? ¿Cómo es posible? Yo siempre que veo borrado un tuit, este tuit ha sido borrado, digo, Dios lo que diría aquí. ¿Para qué? Porque si veo los otros que están al lado y no los han borrado, ¿qué diría este? Bueno, pues si no hay más observaciones, más consideraciones, pues yo creo que levantamos la sesión, ¿no? Que es viernes, tendrán la mayoría 1 hora hasta casa. ¿Sí? Bueno, pues simplemente decirles que ha sido un gusto estar aquí, compartir pues estas reflexiones y, en fin, pues que me alegro de haber venido, la verdad, aunque el viaje haya sido largo. Gracias.